Este trimestre estamos estudiando Cristo y su ley. Las lecciones están maravillosas y nos muestran todos los aspectos de la ley de Dios. Cristo y su ley. En esta oportunidad, el título es La muerte de Cristo y la ley. Ese es el título. Y es interesante porque a veces este tema es bien controversial. A veces nos dicen algunas cosas acerca de la muerte, que con la muerte de Cristo se acabó la ley, ya no hay que cumplir la ley, hay que, no sé, algunas situaciones muy especiales. Pero el título de esta lección, por eso es interesante, la muerte de Cristo y la ley. Versículo de memoria está en Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis sido muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermoso versículo, que lo vamos a ver después. Vamos a empezar nuestro repaso con un versículo del día martes. Miren lo que dice este versículo. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es interesante que este versículo pone dos clases de personas. Y estas dos clases de personas son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es los que no andan. Los que no andan conforme a qué cosa? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos clases de personas, indudablemente. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencian estas dos clases de personas? ¿Cuál es la diferencia de estas dos clases de personas? ¿Cuál es? Porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren la primera diferencia. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La primera diferencia entonces será cómo piensan. ¿Cómo piensan los que están conforme a la carne? ¿Cómo piensan? Otra vez, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. ¿Y cómo piensan los que están conforme al Espíritu? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí piensan en las cosas de la carne y aquí piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí empezamos a ver la diferencia entre estas dos clases de personas. ¿Qué otra diferencia habrá? ¿Qué otra diferencia? ¿Cuál será otra diferencia? Especialmente si vemos ahora lo que se relaciona con la ley de Dios. ¿Qué diferencia habrá entre estas dos personas? Los que viven conforme a la carne, los que viven conforme al Espíritu con relación a la ley de Dios. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Los que viven conforme a la carne no conocen la ley. Los que viven conforme al Espíritu conocen la ley. Wow, los que viven conforme a la carne, dice mi hermano, no conocen la ley. Los que viven conforme al Espíritu conocen la ley. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver, Romanos 8:7. Y Romanos 8:7, miren lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, estos, los que viven conforme a la carne, no se sujetan a la ley de Dios.
Pero no solamente eso, sino el versículo sigue diciendo, ni tampoco qué cosa, pueden. Entonces, no se sujetan a la ley de Dios y no pueden guardarla. No pueden guardarla. Esa es su característica. ¿Cuál será la característica de estos que viven conforme al Espíritu con relación a la ley de Dios? ¿Cuál será la característica? Respeto. Vamos a ver estos versículos. Romanos 7:16. Miren lo que dice. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿qué cosa? Bueno, Entonces, estos que viven conforme al Espíritu, ¿qué dicen de la ley? bueno. Dice que la ley es buena. Importante, qué importante. Y otra cosa, miren lo que dice el versículo 22, Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, ¿qué pasa? Me deleito en la ley de Dios. ¿Qué diferencia? Se deleita en la ley de Dios. No se sujetan a la ley, no pueden guardarla, pero estos que se deleitan en la ley de Dios. ¿Cuánta diferencia? Qué hermosa diferencia. ¿Habrá algunas otras diferencias entre aquellos que viven conforme a la carne y conforme al Espíritu? ¿Habrá alguna otra diferencia? Sí, yo diría que los que viven conforme a la carne están muertos. Oh, Y los que viven conforme a la ley están vivos. wow. Los que viven conforme a la carne, dice mi hermano, están muertos. Y los que viven conforme al Espíritu están vivos. ¿Cómo es esto? Veamos algunos versículos. 1 Juan 3:4. ¿Qué pasa con aquellos que viven conforme a la carne? No pueden guardar, ¿qué cosa? La ley. Y miren lo que pasa aquí. Si no puede guardar la ley, todo aquel que comete pecado, ¿qué pasa? Infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Cometen pecado, porque no pueden. No pueden, cometen pecado. En cambio, en esta parte, miren lo que dice Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, ¿qué cosa? Entonces, no cometen pecado, porque están viviendo en la ley. ¿Qué diferencias importantes? Y lo que mi hermano dijo, miren lo que pasa en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? ¡Wow! El resultado de esto es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué cosa? Vida. El resultado es vida. Entonces vemos aquí que todavía un versículo que apoya esto es Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Entonces hay aquí algo especial. Hay aquí algo especial. Aquí los que viven conforme a la carne tienen estas cosas. Las cosas de la carne no se sujetan a la ley, no pueden, como no pueden, cometen pecado y el resultado es la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, dicen que la ley de Dios es buena, se deleita en la ley, no comete pecado, el resultado es la vida. Porque la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Ok. Entonces, la pregunta aquí importante es, ¿qué es lo que hace la diferencia entre los que viven conforme a la carne y conforme al Espíritu? ¿Cuál es la clave de esta diferencia? Conocer al dador de la ley. Conocer al dador de la ley, dice mi hermano. Otra respuesta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay esta diferencia abismal? Conforme a la carne y conforme al Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace de esta persona diferente a esta persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para eso? El conocimiento.
El conocimiento, dice mi hermano. ¿Conocimiento de qué? De lo que es pecado y lo que no es pecado. Conocimiento de lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Qué más habrá? ¿Cuál es la clave de la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Estar conectados en Cristo, estar fundados en Cristo. Estar fundados en Cristo. Wow. Estar fundados en Cristo. Vamos a ver qué dice el versículo Romanos 8:1. ¿Cuál es la clave? Miren lo que dice. Pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. La diferencia entre los que están conforme a la carne y conforme al Espíritu es ¿quién? Cristo. Eso es todo. Razón nomás, la Biblia dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no muera, sino tenga, ¿qué cosa? Vida eterna y la tenga en abundancia. Y también dice la Biblia que en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación, solamente en ¿quién? En Jesucristo. Y esa es la clave. Pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Y ahora surge otra pregunta. Si ninguna condenación, si la clave es Cristo, cuando nos relacionamos entre el viejo hombre conforme a la carne y el nuevo hombre conforme al Espíritu, ¿qué ha venido a solucionar Cristo cuando se habla de la ley de Dios? ¿Qué ha venido a solucionar? Él la cumplió porque nadie puede cumplir la ley. Entonces Él lo hizo por nosotros. Que Él cumplió la ley y lo hizo por nosotros. Otra cosa importante, ¿qué será importante? ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué hizo Cristo con relación a la ley para que haya esta diferencia? Los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. ¿Qué hizo Cristo? Murió. Murió. Porque la paga del pecado es la muerte. Ajá. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Vino a morir por nosotros. Vino a morir por nosotros. ¿Qué dice mi hermano? La paga del pecado es muerte. Entonces lo que Cristo hizo fue que Él pagó la pena de muerte o lo que la ley requiere a los que quiebran a los que pecan. Ahora todo cae sobre Cristo. Él murió en nuestro favor, cumpliendo el requisito de la ley. Y por eso la clave es Cristo, porque Él murió por los pecados. Pero todavía todavía surge la pregunta, ¿qué acerca de la ley? Podemos mencionar Romanos 8:3. A ver. 8:3 diz, porque lo que era impossível para a lei, por quanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo em semelhança de carne de pecado e a causa del pecado, condenou ao pecado em la carne. Aqui é interessante que diz que, aí diz conforme a la carne, conforme ao Espírito. Deus é Espírito. Tudo que estamos estudando, aprendendo e buscando conhecer, aqui estamos falando conforme ao Espírito, podemos traduzir isto conforme a Deus. Então ele disse que ele enviou seu Filho, que era Espírito, pero em semelhança de carne. Nós outros mirávamos ele como uma pessoa como nós outros, pero ele era Espírito. Wow. Eso es interesante. Y mi hermano leyó este versículo, Romanos 8:3. Y lo importante de este versículo es lo que dice aquí. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Salvarnos. Wow. Entonces, eso es lo que Cristo vino a solucionar. Miren lo que dice este versículo, Romanos Hechos 13:39. Y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser, ¿qué cosa? No se puede. Es que la ley no salva.
Lo que era imposible para la ley, como dicen nuestros hermanos, era salvar al ser humano, cambiar a este ser humano que vive conforme a la carne, cambiar para que viva conforme al Espíritu. Entonces esa era la clave de la vida de Jesucristo, relacionada con la ley de Dios, porque lo que era imposible para la ley, porque no puede justificarnos, ¿qué pasó con Jesucristo? Él, ¿qué cosa? En Él es justificado todo aquel que en Él cree. Entonces, por eso dice, en ningún otro hay, solamente en Cristo. Entonces, estamos en este resultado. Dios, Jesucristo, vino a solucionar el problema de la salvación. Lo que la ley no podía hacer. No podía guardar, no puede guardar, comete pecado. El resultado es la muerte. Y como el resultado es la muerte, trata de guardar la ley, pero eso no le ayuda. Es imposible justificarse. Entonces, ¿qué? En Él justificados todo aquel que en Él cree, solamente en Jesucristo, nada más. Y otra cosa bueno mencionar es que Cristo tuvo que venir en carne y vencer el pecado en la carne. De esa manera es que nos da la puente de la carne al Espíritu, que nos da posibilidad de ser salvos. Amén. Y eso es lo que dice aquí, mi hermano. Miren lo que dice aquí. Entonces, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de ¿qué? Del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué hermoso, qué maravillosa es esta situación. Cristo, ¿qué cosa? Es el que justifica, el único, no hay otro. No hay otro, no se puede mediante la ley. Entonces, la ley no justifica, eso no puede hacerlo. Era imposible que la ley nos salve. Pero Cristo vino ¿para qué? Para justificarnos, para salvarnos. Entonces surge otra pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos el pecado. Para mostrarnos el pecado. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo nos muestra el pecado? Bueno, se dice que la ley es el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, si es el carácter de Dios, la ley entonces nos sirve para ver y conocer los estatutos de nuestro Dios. Para conocer los estatutos de nuestro Dios. ¿Para qué más? Aquela figura que é muito empregada, a do espejo, que miramos ao espejo e temos nossa face sucia, serve para isso, para indicar onde estamos. Não nos limpia. Mi hermano dice, es como un espejo que nos indica que hemos pecado. Mi hermana. Sí, la ley nos muestra nuestra condición, nuestra necesidad de un Salvador. Nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Vamos a ver qué dice este versículo, Romanos 7:7. Miren qué dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero que yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. Y mis hermanos dijeron que es como un espejo. Si hay pecado, me muestra. ¿Qué he hecho? Estoy codiciando. ¿Dónde dice no codiciarás? En la ley. Rápido. Si he hecho un homicidio, ¿dónde dice no cometerás homicidio? En la ley. Sale. Uy, ahí está el pecado. Entonces, yo no conocí el pecado sino por la ley. Nos muestra el pecado. La ley, ese es el propósito de la ley. Nos muestra el pecado. Ahí estamos caminando y entonces algo hacemos que está conforme a la ley y la ley sale. Has pecado. Y si he pecado, ¿qué debo hacer? Morir.
dice. ¿Qué más? ¿Qué debo hacer si he pecado? Ir a Cristo. Debo ir a Cristo. Debo ir a Cristo. Porque Él es el único que justifica y el único que salva. Amén. Dice, si me muestra que he pecado, tengo que ir ¿a quién? A Jesucristo. Y realmente, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo ahí estaba pecando, de pronto, ¡tum!, he pecado. ¿Y dónde debía ir? Al Padre. Y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero tú puedes, ¿qué cosa? Hacerme digno. Uno tiene que ir, y miren lo que dice de la ley, Gálatas 3:24. De manera, ¿qué cosa? Que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? ¡Wow! Nos lleva ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que seamos justificados. ¿Por quién? Por la fe. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Todo está planeado. Para Dios no se le puede ir ninguna cosa. Para Dios no puede haber esa controversia de que no existe la ley, que la ley ha sido muerta, que la ley... No. Dios lo ha puesto tan bien en la Biblia que dice, miren, esto es lo que está sucediendo. La ley no te puede justificar. Lo único que puede hacer la ley es mostrarte el pecado. Y si te muestra el pecado, ¿qué cosa? Entonces te va a llevar ¿a quién? A Cristo, para que seas, ¿qué cosa? Justificado en la presencia de Cristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Este hombre que vive conforme a la carne, este hombre que vive en estas circunstancias, puede ser justificado de acuerdo a Cristo. Hermano, realmente lo que estamos hablando me recuerda simplemente a ese retrato que está en la pared. Prácticamente nosotros estamos en un mar donde está muy agitado, donde hay mucho pecado, muchas confusiones. Y el faro es la ley, ¿ok?, que nos enseña de cómo salir de ese relajo que estamos. Y atrás de la ley está Jesús. Si encontramos la ley, encontramos a Dios. Amén. Si encontramos a Jesús, podemos encontrar, si encontramos a la ley, encontramos a Jesús. Mi hermano. Muy interesante. Si tratáramos de cumplir la ley, ¿verdad?, paso por paso, de nada serviría si Cristo no hubiese muerto por nosotros y resucitado. Amén. Y resucitado, Amén. de nada serviría la ley. Entonces, nos damos cuenta qué interesante esto es acerca de la ley. Y entonces, ¿qué sucede luego? ¿Qué sucede luego? Vamos a ver otro versículo. 2 Corintios 5:17. Si la ley nos muestra el pecado, nos lleva a Cristo y Cristo nos justifica, Cristo nos dice qué cosa, qué sucede con nosotros. De modo, ¿qué cosa? Que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está justificado por Cristo, si alguno se entrega a Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasa con este viejo hombre? Nueva criatura es. Es transformado. Las cosas viejas pasaron, he aquí se hicieron, ¿qué cosa? Nuevas. Esa es la diferencia entre este hombre que va conforme a la carne y este que va conforme al Espíritu. Ha sido transformado ¿por quién? Por la justicia de Cristo. ¿Qué diferencia? Ahora sí puede pensar que dice que la ley es buena, se deleita en la ley de Dios, no comete pecado y el resultado es la vida eterna porque ha sido librado ¿por quién? Por Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y esa es la única forma de salvación. Entonces tiene que haber ese cambio, tiene que haber este encuentro con Jesucristo. Y la única forma de encontrarnos con Jesucristo es reconocer que hemos pecado. Y la única forma de reconocer que hemos pecado es la ley. Que la ley nos muestra que hemos
pecado. El camino al arrepentimiento. Y mis hermanos, esto mismo nos muestra todo el libro de Romanos. Esto cambia nuestra vida. Y ahora podemos volver al día domingo, Romanos 7:4. Ahora podemos entenderlo claramente, este versículo que parece dificultoso. Así también dice: vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué cosa? Fruto para Dios. Ahora nos explica, ahora podemos comprender qué significa este versículo. Hemos muerto a esto para que tengamos vida eterna con Jesucristo y para que llevemos ¿qué cosa? Mucho fruto. Y el apóstol explica un poquito más, y miren lo que dice Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué pasó? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Porque cuando estábamos aquí, ¿qué pasaba? Las pasiones pecaminosas obraban en nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué dice luego? Llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Porque ¿quién nos ha justificado? Cristo. Estamos libres de la ley, ¿para qué? Por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, por haber muerto a esto. De modo que cosa, que sirvamos bajo el régimen del Espíritu. Ahora ya no vamos a servirnos con este régimen, sino con este otro régimen del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuán claro es nuestro Jesucristo, nuestro Dios en la Biblia? ¿Cuán claro? ¿Cuán específico? Evidentemente aquí, ahora Él nos justifica y nos ha hecho un nuevo hombre. ¿Para qué? Para que pensemos en el Espíritu, para que digamos que la ley es buena, para que nos deleitemos en la ley, para no cometer pecado y como resultado para tener ¿qué cosa? ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y mis hermanos, esto es importante. La palabra de Dios es importante para que nos recuerde esto de el Evangelio completo. El Evangelio completo. Entonces, ahora, gracias a Jesucristo, gracias a que nos ha justificado, podemos, ¿qué cosa? Vivir una nueva vida en armonía con la santa ley. Cuán importante, no podemos guardar. No podemos hacer nada. Al contrario, ¿qué cosa? Estamos condenados a la muerte. Y Romanos 6:23, ese versículo que nos dice: porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos hace comprender cuán hermoso es el sacrificio de Cristo. Cuán hermoso es la justificación a través de Cristo, porque no podemos, ahora sí podemos, ahora sí podemos. Antes éramos condenados, ahora por la muerte de nuestro Señor Jesucristo somos justificados y ahora vamos a alcanzar la salvación. Por eso el apóstol dice: en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Y mis hermanos, ojalá que Dios nos cuide, ojalá que Dios nos bendiga para que esto que estamos comprendiendo correctamente sea nuestra guía, sea el concepto que nos guíe para nuestra vida
eterna. Ojalá que todos los días nos entreguemos a Cristo para que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. De lo que es pecado y lo que no es pecado. Conocimiento de lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Qué más habrá? ¿Cuál es la clave de la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Estar conectados en Cristo, estar fundados en Cristo. Estar fundados en Cristo. Wow. Estar fundados en Cristo. Vamos a ver qué dice el versículo Romanos 8:1. ¿Cuál es la clave? Miren lo que dice. Pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. La diferencia entre los que están conforme a la carne y conforme al Espíritu es ¿quién? Cristo. Eso es todo. La Biblia dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no muera, sino tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, y la tenga en abundancia. Y también dice la Biblia que en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación, solamente ¿en quién? En Jesucristo. Y esa es la clave. Pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Y ahora surge otra pregunta. Si ninguna condenación, si la clave es Cristo, cuando nos relacionamos entre el viejo hombre conforme a la carne y el nuevo hombre conforme al Espíritu, ¿qué ha venido a solucionar Cristo cuando se habla de la ley de Dios? ¿Qué ha venido a solucionar? Él la cumplió porque nadie puede cumplir la ley. Entonces Él lo hizo por nosotros. Que Él cumplió la ley y lo hizo por nosotros. Otra cosa importante, ¿qué será importante? ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué hizo Cristo con relación a la ley para que haya esta diferencia? Los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. ¿Qué hizo Cristo? Murió. Murió. Porque la paga del pecado es la muerte. Ajá. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Vino a morir por nosotros. Vino a morir por nosotros. ¿Qué dice mi hermano? La paga del pecado es muerte. Entonces lo que Cristo hizo fue que Él pagó la pena de muerte o lo que la ley requiere a los que quiebran a los que pecan. Ahora todo cae sobre Cristo. Él murió en nuestro favor, cumpliendo el requisito de la ley. Y por eso la clave es Cristo, porque Él murió por los pecados. Pero todavía todavía surge la pregunta, ¿qué acerca de la ley? Podemos mencionar Romanos 8:3. A ver. 8:3 diz, porque lo que era impossível para a lei, por quanto era débil por la carne, Deus enviando a su Hijo em semelhança de carne de pecado e a causa do pecado, condenou ao pecado em la carne. Aqui é interessante que diz que, aí diz conforme a la carne, conforme ao Espírito. Deus é Espírito. Tudo que estamos estudando, aprendendo e buscando conhecer, aqui estamos falando conforme ao Espírito, podemos traduzir isto conforme a Deus. Então ele disse que ele enviou seu Filho, que era Espírito, pero em semelhança de carne. Nós outros mirávamos ele como uma pessoa como nós outros, pero ele era Espírito. Wow. Eso es interesante. Y mi hermano leyó este versículo, Romanos 8:3. Y lo importante de este versículo es lo que dice aquí. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Salvarnos. Wow. Entonces, eso es lo que Cristo vino a
solucionar. Miren lo que dice este versículo, Romanos Hechos 13, 39. Y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser, ¿qué cosa? No se puede. Es que la ley no salva. Lo que era imposible para la ley, como dicen nuestros hermanos, era salvar al ser humano, cambiar a este ser que justifica y el único que salva. Amén. Dice, si me muestra qué pecado, tengo que ir ¿a quién? A Jesucristo. Y realmente, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, ahí estaba pecando, de pronto, ¡tum!, he pecado. ¿Y dónde debía ir? Al Padre. Y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero tú puedes, ¿qué cosa? Hacerme digno. Uno tiene que ir, y miren lo que dice de la ley, Gálatas 3:24. De manera, ¿qué cosa? Que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? ¡Wow! Nos lleva ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que seamos justificados. ¿Por quién? Por la fe. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Todo está planeado. Para Dios no se le puede ir ninguna cosa. Para Dios no puede haber esa controversia de que no existe la ley, que la ley ha sido muerta, que la ley... No. Dios lo ha puesto tan bien en la Biblia que dice, miren, esto es lo que está sucediendo. La ley no te puede justificar. Lo único que puede hacer la ley es mostrarte el pecado. Y si te muestra el pecado, ¿qué cosa? Entonces te va a llevar ¿a quién? A Cristo, para que seas, ¿qué cosa? Justificado en la presencia de Cristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Este hombre que vive conforme a la carne, este hombre que vive en estas circunstancias, puede ser justificado de acuerdo a Cristo. Hermano, realmente lo que estamos hablando me recuerda simplemente a ese retrato que está en la pared. Prácticamente nosotros estamos en un mar donde está muy agitado, donde hay mucho pecado, muchas confusiones. Y el faro es la ley, ¿ok?, que nos enseña de cómo salir de ese relajo que estamos. Y atrás de la ley está Jesús. Si encontramos la ley, encontramos a Dios. Amén. Si encontramos a Jesús, podemos encontrar, si encontramos a la ley, encontramos a Jesús. Mi hermano. Muy interesante. Si tratáramos de cumplir la ley, ¿verdad?, paso por paso, de nada serviría si Cristo no hubiese muerto por nosotros y resucitado. Amén. Amén. De nada serviría la ley. Entonces, nos damos cuenta qué interesante esto es acerca de la ley. Y entonces, ¿qué sucede luego? ¿Qué sucede luego? Vamos a ver otro versículo. 2 Corintios 5:17. Si la ley nos muestra el pecado, nos lleva a Cristo y Cristo nos justifica, Cristo nos dice qué cosa, qué sucede con nosotros. De modo, ¿qué cosa? Que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está justificado por Cristo, si alguno se entrega a Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasa con este viejo hombre? Nueva criatura es. Es transformado. Las cosas viejas pasaron, he aquí se hicieron, ¿qué cosa? Nuevas. Esa es la diferencia entre este hombre que va conforme a la carne y este que va conforme al Espíritu. Ha sido transformado ¿por quién? Por la justicia de Cristo. ¿Qué diferencia? Ahora sí puede pensar que dice que la ley es buena, se deleita en la ley de Dios, no comete pecado y el resultado es la vida eterna porque ha sido librado ¿por quién? Por Jesucristo. ¡Qué maravilloso!
Y esa es la única forma de salvación. Entonces tiene que haber ese cambio, tiene que haber este encuentro con Jesucristo. Y la única forma de encontrarnos con Jesucristo es reconocer que hemos pecado. Y la única forma de reconocer que hemos pecado es la ley. Que la ley nos muestra que hemos pecado. El camino al arrepentimiento. Y mis hermanos, esto mismo, el versículo sigue diciendo, ni tampoco qué cosa pueden. Entonces, no se sujetan a la ley de Dios y no pueden guardarla. No pueden guardarla. Esa es su característica. ¿Cuál será la característica de estos que viven conforme al Espíritu con relación a la ley de Dios? ¿Cuál será la característica? Vamos a ver estos versículos. Romanos 7:16. Miren lo que dice. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿qué cosa? Bueno. Wow. Entonces, estos que viven conforme al Espíritu, ¿qué dicen de la ley? Bueno. Dice que la ley es buena. Importante, qué importante. Y otra cosa, miren lo que dice el versículo 22, Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, ¿qué pasa? Me deleito en la ley de Dios. ¿Qué diferencia? Se deleita en la ley de Dios. No se sujetan a la ley, no pueden guardarla, pero estos que se deleitan en la ley de Dios. ¿Cuánta diferencia? Qué hermosa diferencia. ¿Habrá algunas otras diferencias entre aquellos que viven conforme a la carne y conforme al Espíritu? ¿Habrá alguna otra diferencia? Sí, yo diría que los que viven conforme a la carne están muertos. Oh, Y los que viven conforme a la ley están vivos. wow. Los que viven conforme a la carne, dice mi hermano, están muertos. Y los que viven conforme al Espíritu están vivos. ¿Cómo es esto? Veamos algunos versículos. 1 Juan 3:4. ¿Qué pasa con aquellos que viven conforme a la carne? No pueden guardar, ¿qué cosa? La ley. Y miren lo que pasa aquí. Si no puede guardar la ley, todo aquel que comete pecado, ¿qué pasa? Infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Cometen pecado, porque no pueden. No pueden, cometen pecado. En cambio, en esta parte, miren lo que dice Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, ¿qué cosa? Entonces, no cometen pecado, porque están viviendo en la ley. ¿Qué diferencias importantes? Y lo que mi hermano dijo, miren lo que pasa en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? ¡Wow! El resultado de esto es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué cosa? Vida. El resultado es vida. Entonces vemos aquí que todavía un versículo que apoya esto es Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Entonces hay aquí algo especial. Hay aquí algo especial. Aquí los que viven conforme a la carne tienen estas cosas. Las cosas de la carne no se sujetan a la ley, no pueden, como no pueden, cometen pecado y el resultado es la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, dicen que la ley de Dios es buena, se deleita en la ley, no comete pecado, el resultado es la vida. Porque la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Ok. Entonces, la pregunta aquí importante es, ¿qué es lo que hace la diferencia entre los que viven conforme a la carne y conforme al Espíritu? ¿Cuál es la clave de esta diferencia? Conocer al dador de la ley.
Conocer al dador de la ley, dice mi hermano. Otra respuesta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay esta diferencia abismal? Conforme a la carne, conforme al espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace de esta persona diferente a esta persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para eso? El conocimiento. El conocimiento, dice mi hermano. ¿Conocimiento de qué? Este trimestre estamos estudiando Cristo y su ley. Las lecciones están maravillosas y nos muestran todos los aspectos de la ley de Dios. Cristo y su ley. En esta oportunidad, el título es La muerte de Cristo y la ley. Ese es el título. Y es interesante porque a veces este tema es bien controversial. A veces nos dicen algunas cosas acerca de la muerte, que con la muerte de Cristo se acabó la ley, ya no hay que cumplir la ley, hay que, no sé, algunas situaciones muy especiales. Pero el título de esta lección, por eso es interesante, la muerte de Cristo y la ley. Versículo de memoria está en Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis sido muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermoso versículo, que lo vamos a ver después. Vamos a empezar nuestro repaso con un versículo del día martes. Miren lo que dice este versículo. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es interesante que este versículo pone dos clases de personas. Y estas dos clases de personas son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La clave es los que no andan. Los que no andan conforme a qué cosa? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos clases de personas, indudablemente. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencian estas dos clases de personas? ¿Cuál es la diferencia de estas dos clases de personas? ¿Cuál es? Porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren la primera diferencia. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La primera diferencia entonces será cómo piensan. ¿Cómo piensan los que están conforme a la carne? ¿Cómo piensan? Otra vez, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. ¿Y cómo piensan los que están conforme al Espíritu? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí piensan en las cosas de la carne y aquí piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí empezamos a ver la diferencia entre estas dos clases de personas. ¿Qué otra diferencia habrá? ¿Qué otra diferencia? ¿Cuál será otra diferencia? Especialmente si vemos ahora lo que se relaciona con la ley de Dios. ¿Qué diferencia habrá entre estas dos personas? Los que viven conforme a la carne, los que viven conforme al Espíritu con relación a la ley de Dios. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Los que viven conforme a la carne no conocen la ley.
Los que viven conforme al Espíritu conocen la ley. Wow, los que viven conforme a la carne, dice mi hermano, no conocen la ley. Los que viven conforme al Espíritu conocen la ley. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver, Romanos 8:7. Y Romanos 8:7, miren lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, estos, los que viven conforme a la carne, no se sujetan a la ley de Dios. Pero no solamente eso, sino el ser humano que vive conforme a la carne, cambiar para que viva conforme al Espíritu. Entonces, esa era la clave de la vida de Jesucristo relacionada con la ley de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, porque no puede justificarnos, ¿qué pasó con Jesucristo? Él, ¿qué cosa? En Él es justificado todo aquel que en Él cree. Entonces, por eso dice, en ningún otro hay, Salvación. solamente en Cristo. Entonces, estamos en este resultado. Dios, Jesucristo, vino a solucionar el problema de la salvación. Lo que la ley no podía hacer. No podía guardar, no puede guardar, comete pecado. El resultado es la muerte. Y como el resultado es la muerte, trata de guardar la ley, pero eso no le ayuda. Es imposible justificarse. Entonces, ¿qué? En Él justificados todo aquel que en Él cree, solamente en Jesucristo, nada más. Y otra cosa bueno mencionar es que Cristo tuvo que venir en carne y vencer el pecado en la carne. De esa manera es que nos da la puente de la carne al Espíritu, que nos da posibilidad de ser salvos. Amén. Y eso es lo que dice aquí, mi hermano. Miren lo que dice aquí. Entonces, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de ¿qué? Del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué hermoso, qué maravillosa es esta situación. Cristo, ¿qué cosa? Es el que justifica, el único, no hay otro. No hay otro, no se puede mediante la ley. Entonces, la ley no justifica, eso no puede hacerlo. Era imposible que la ley nos salve. Pero Cristo vino ¿para qué? Para justificarnos, para salvarnos. Entonces surge otra pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos el pecado. Para mostrarnos el pecado. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo nos muestra el pecado? Bueno, se dice que la ley es el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, si es el carácter de Dios, la ley entonces nos sirve para ver y conocer los estatutos de nuestro Dios. Para conocer los estatutos de nuestro Dios. ¿Para qué más? Aquela figura que é muito empregada, a do espejo, que miramos ao espejo e temos nossa face sucia, serve para isso, para indicar onde estamos. Não nos limpia. Mi hermano dice, es como un espejo que nos indica que hemos pecado. Mi hermana. Sí, la ley nos muestra nuestra condición, nuestra necesidad de un Salvador. Nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Vamos a ver qué dice este versículo, Romanos 7:7. Miren qué dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero que yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. Y mis hermanos dijeron que es como un espejo. Si hay pecado, me muestra. ¿Qué he hecho? Estoy codiciando. ¿Dónde dice no codiciarás? En la ley. Rápido.
Si he hecho un homicidio, ¿dónde dice no cometerás homicidio? En la ley, sale. Uy, ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Entonces, yo no conocí el pecado sino por la ley. Nos muestra el pecado. La ley, ese es el propósito de la ley. Nos muestra el pecado. Ahí estamos caminando y entonces algo hacemos que está conforme a la ley y la ley sale. Has pecado. Y si he pecado, ¿qué debo hacer? Morir. ¿Qué más? ¿Qué debo hacer si he pecado? Ir a Cristo. Debo ir a Cristo. Debo ir a Cristo. Porque Él es el único